bienvenidos a este nuevo episodio, nuestro quinto episodio. Así ya, Eliezer. Ya vamos por el 5. Ya vamos por el 5, nuestro podcast de la Cruz. Mi nombre es Virianis de la Cruz. El mío, Eliezer, y es una bendición de verdad poder compartir con cada uno de ustedes. También recordarle que si no te has suscrito a nuestro canal, puedas hacerlo hoy y también puedas darle like, porque de esta manera nos va a posicionar YouTube y vamos a poder llegar a más personas, y eso es lo que nosotros deseamos, poder bendecir la vida de las personas a través de este contenido que estamos creando. Así es, y bueno, como ya saben, hemos estado hablando temas, si tú estás por primera vez, temas sencillos, prácticos para poder vivir en nuestra fe cristiana. Así que es sumamente importante que puedas escuchar los episodios anteriores, porque hemos estado hablando de la fe, de la acción, del trabajo en equipo, de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros, incluso con sus vidas también, que a veces nosotros no podemos ver todo lo que Dios hace, pero Dios sigue obrando en tu vida. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que sé que para muchos ese tema les cuesta como internalizarlo, porque lo vemos como un tema y ya van a saber cuál es el tema, así como muy viejo, como que no, bueno, eso es algo que Dios hacía antes. No, pero quiero decirte que lo que vamos a hablar, Dios lo sigue haciendo y lo cumple todos los días. Sí, y me gustaría empezar hablando acerca de cómo a veces pensamos que nuestro Dios es un Dios distante, un Dios como del pasado, un Dios lejano, como que vemos tenemos a Dios, o la concepción de Dios como que, bueno, Dios o Jesús es el de hace 2000 años. Correcto. Y Dios es un Dios de ahora, o sea, exacto. Dios siempre se mantiene a través del tiempo, o sea, Dios es un Dios de ahora, y es ahora en el que Él quiere bendecir nuestra vida. Así es. Por eso hoy vamos a estar hablando del Dios de las promesas, y a lo largo de la Biblia nos encontramos que Dios siempre le dio promesas a personas sencillas, personas comunes y corrientes como quizás nosotros, pero que esas promesas le mostraron o le revelaron el propósito de Dios para la vida de ellos, y terminaron convirtiéndose en personas ilustres y de bendición a otras personas. O sea que hoy vamos a hablar de las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero hace ratico que estábamos conversando antes de iniciar el podcast, tú me comentabas, Eliezer, que Dios tenía más de 1000 promesas para nuestras vidas. Sí, se dice que Dios nos ha dado más de 1800 promesas. Eso nos habla de que Dios está interesado en bendecirnos. De hecho, ¿qué significa una promesa? Una promesa es un ofrecimiento que Dios nos hace con el fin de bendecir nuestra vida. Y a través de esas promesas, ¿qué ocurre? Dios nos revela su propósito. Claro. Dios nos revela su plan. O hacia dónde quiere llevarnos. O hacia dónde quiere llevarnos. Incluso las promesas de Dios para nuestra vida lo que hacen es mostrarnos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y un gran ejemplo de eso es Abraham. Dios le dio una promesa y le dice en Génesis capítulo 12, le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa vino a desafiar también la vida de Abraham. Exacto. Porque la realidad que él tenía era una realidad bastante compleja. O sea, imagínate, Dios le dice a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Pero podemos vincular que las promesas con el tema pasado, que fue la fe y el accionar, porque Dios te da la promesa, tú tienes fe a eso y accionas, pero tu realidad y tu circunstancia puede ser que no sea lo que estás pasando en ese momento, como pasó con Abraham. Es correcto, o sea, Dios le da una promesa a Abraham, y Abraham tenía 100 años. Imagínate a un señor de 100 años y una esposa que además era estéril. Sí. Y, o sea, la promesa era desafiante, o sea, o era creerle a Dios o dejar que la duda invadiera sus vidas. Y no ver el milagro. Y no ver el milagro, no ver la promesa cumplida. Sin embargo, esa promesa desafió a Abraham a creerle a Dios. De hecho dice que él es el padre de la fe. Correcto. Y a través de la fe fue que Abraham alcanzó la promesa, porque dice que él le creyó a Dios. Pero hay un verso que está en el libro de Romanos que me llama la atención, porque dice que Abraham no se debilitó al considerar. O sea, él vio su contexto, vio que su esposa era estéril, que también ya había perdido la costumbre de las mujeres. El veredicto de él era que ya tenía 100 años, todo en su vida, algunas cosas ya no funcionaban. Sin embargo, dice que él no se debilitó. O sea, él era consciente de que posiblemente tenía una
una fe raquítica, pero no se debilitó en la fe. Correcto. Y eso, cuando lo llevamos en el sentido práctico, es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Sí. Dios nos da una promesa, Dios habla a nuestra vida, y esa promesa nos revela parte del plan y del propósito que Dios tiene con nosotros. Así es. Pero a veces se genera una lucha en nuestra mente, sí, entre lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y la duda, la voz de la duda que viene a hablarnos para decirnos, no es posible, es difícil, no creo que ocurra contigo. Pero es allí donde nosotros tenemos que aferrarnos, y dice que Él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. O sea, ¿qué hizo Abraham? Abraham comenzó a dejar que la palabra de Dios, la promesa de Dios, fuese la que predominara en su mente. Sí, porque yo creo que, como dice Joyce Meyer en un libro que ella tiene, que la batalla de la mente. O sea, creo que la primera batalla de nosotros como seres humanos en este camino de la fe es la mente. Todo es espiritual, pero lo primero que te atacan son los pensamientos. El si se puede, el que no se va a poder, las inseguridades, vienen argumentos, vienen las excusas, es que no tengo las realidades, pero todo empieza desde aquí a construirse acá. Porque tú ves tu realidad y eso genera los pensamientos. Automáticamente va a generar los pensamientos. Y hay gente que aunque tenga incluso las realidades óptimas, no las puede ver por malos pensamientos, ¿sí? O sea, puedes tener incluso una buena realidad y puedes tener todos los recursos para salir adelante, pero si igual tu mentalidad está limitante, o sea, está limitada, igual no vas a salir adelante. Entonces todo es, como ese libro de verdad es muy interesante, te habla de la batalla de la mente, cómo nosotros podemos ganarle a esa batalla de la mente, porque tú tienes control de tus pensamientos, tú tienes control de la mente por medio de Cristo, pero tú tienes que hacer un alto allí. Por eso me gusta mucho el tema de las promesas, porque bueno, vemos cómo Dios le dio una promesa a Abraham, pero lo llevamos mucho a esas promesas como el Viejo Testamento y no sabemos cómo vincular una promesa en el pleno siglo XXI para nuestras vidas. ¿Cómo Dios me puede dar una promesa a mí? Ok, se la dio a Abraham, se la dio a Moisés, pero ¿cómo me la puede dar a mí? Claro, una de las cosas que nosotros debemos aprender como cristianos es aprender a tener contacto con la palabra de Dios. Claro. Yo creo que la comunión con Dios. La comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios y vemos allí promesas, nosotros tenemos que comenzar a subrayarla. Pero no solamente subrayarla, esas promesas que están allí, subrayarla y comenzar a orarla. Y cuando nosotros comenzamos a orarla, el Espíritu Santo nos va a dar la convicción a nuestro corazón de que esa es la palabra de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, recuerdo cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio. Una de las cosas con las que yo luchaba era con ese pensamiento de que ¿y cómo vamos a tener nuestra casa? ¿Y cómo vamos a lograr tener nuestro apartamento? ¿Y cómo vamos a lograr muchas cosas que nosotros queríamos? Y yo, leyendo la palabra de Dios, un día me encontré con un verso y se convirtió en la promesa de Dios para nuestra vida. Yo te lo compartí, nosotros abrazamos esa promesa de parte de Dios para nosotros y fue creerla. Y la promesa era de que Salomón dice en Proverbio: dispón tus labores fuera. En otra versión dice: haz tus negocios fuera y luego ven y edifica tu casa. Correcto. Y lo que nosotros hicimos fue: bueno, Señor, si tú nos estás enviando a que nosotros fortalezcamos nuestro emprendimiento, lo que estamos haciendo, nos vamos a enfocar en eso. Y fue creerle a Dios, a esa promesa, fortalecimos nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Y fue a través de nuestro emprendimiento que llegó el recurso para luego construir y lograr la bendición de tener nuestro propio. Pero eso vino porque tuviste contacto con la palabra de Dios. Por eso es la importancia de que cómo podemos saber cuál es una promesa de Dios para mi vida, qué Dios está hablando para mi vida en este momento, hacia dónde Dios me quiere llevar, porque como hablábamos que las promesas de Dios es ese norte, hacia dónde Dios te va a llevar. Mira, yo te voy a entregar esto, yo deseo para ti esto. Esa promesa Dios te la va a dar si tú tienes el contacto con su palabra. ¿Qué es tener contacto con su palabra? Leer la Biblia. ¿Qué es tener comunión con Dios? Tener tu devocional con el Señor, orar en la intimidad con el Señor. Allí es donde Dios te va a dar esa palabra rema, porque tú puedes leer la Biblia, pero yo te puedo asegurar que leyendo la palabra va a haber un versículo que va a atesorarse en tu corazón, o sea, que va a saltar y va a decir: wow, esta palabra es para mí.
Y lo interesante es que justamente las promesas de Dios, vuelvo y repito, vienen es para revelar también el propósito de Dios para nuestra vida. Así es. Y si vienen para revelar el propósito de Dios para nuestra vida, eso nos habla de que es sumamente importante que yo lo haga. A veces nosotros pasamos mucho tiempo en las redes sociales y lo que hace es que nuestra vida se distorsiona al ver las realidades de otras personas y quedamos como paralizados en el camino. Pero en el momento en que yo entro en contacto con la palabra de Dios, ¿qué logro? Claro. Puedo conseguir la promesa de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y es allí donde viene el resultado de nosotros. Así es. Y ¿sabes qué? También me gusta de ese texto de Abraham en Romanos. En Romanos lo pueden conseguir en Romanos capítulo 4, en el verso 16 en adelante, que dice que Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros no perdamos la fe en las promesas? ¿Qué es lo que hace? Nuestra confesión. Así es. Por eso es que mira lo que dice la palabra, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces nosotros tenemos que aprender a confesar la promesa de Dios. Que hay una conexión, claro, entre el creer y lo que estoy confesando. No puedo creer algo y confesar otra cosa. No está es correcto. o sea, no coordina. El cerebro te va a decir, ya va, tú estás diciendo que Dios te dio esta palabra, pero estás confesando otra cosa. Obviamente no lo vas a ver el resultado, que era lo que hablábamos acerca también de la fe y luego del accionar. Pero es súper interesante porque vivir con una promesa de Dios también nos hace entender que las promesas de Dios no son las promesas del hombre. Es correcto. Porque las promesas de Dios son inmutables, no cambian. Dios te dio una promesa y va a ser fiel. O sea, Él te prometió algo y toda la vida lo va a cumplir. Depende de ti, depende de nosotros como seres humanos que caminemos bajo esa promesa, que mantengamos nuestra comunión, nuestra confesión, que mantengamos la acción adecuada para llegar a esa promesa. Pero la promesa siempre va a estar, porque Dios cuando hace una promesa es como hacer un pacto. El pacto es infinito, o sea, el Dios siempre te va a cobijar en ese pacto, en esa promesa, pero una de las características de la promesa de Dios es que son inmutables, ellas no van a cambiar. También es que son fieles, como tú lo decías ahorita, las promesas de Dios son fieles. Él va a mantenerse en esa promesa porque es donde Él te quiere llevar y cuál es su propósito. Nosotros tenemos que manejarnos en esa misma dirección que Dios te está hablando. Sí, o sea, siempre que nosotros nos mantengamos creyendo, esa promesa va a tener cumplimiento. Sí, y el milagro finalmente ocurrió en la vida de Abraham. Abraham se convirtió en lo que Dios había determinado para su vida porque decidió creer la promesa de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros debemos comenzar a buscar cuál es la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Y eso nos da sentido en nuestra vida. Hay personas que no tienen un propósito, que no saben hacia dónde van. Tú a veces conversando con cristianos, con personas de la iglesia, y es impresionante que muchas personas no saben lo que Dios quiere hacer con su vida porque no han tenido contacto con el Dios de las promesas. Correcto. Y fíjate que cuando hablábamos acerca de que son inmutables, también se refiere a esa característica que no va a cambiar por el tiempo. Es que ya han pasado 3 años que Dios me dio esa promesa, ya Dios se habrá olvidado de eso. Sí, a veces pasa el tiempo. Es que, bueno, como hace 5 años Dios me dijo que yo iba a hacer tal cosa, pero ya eso ya pasó, ¿no? Dios lo tiene presente. Al que se le ha olvidado es a ti, pero Dios lo tiene presente porque no pasa por el tiempo ni tampoco por la circunstancia. No es que ya con esta situación o esta realidad que yo tengo o esta circunstancia o este escenario, ya Dios no lo va a cumplir, porque Dios tampoco se mueve por cómo tú te muevas. Claro, y fue lo que pasó con Abraham. O sea, Dios le dio una promesa, pero no se cumplió en el instante. O sea, pasó un tiempo y él tuvo que aferrarse a través de la fe. Y no era ni por situaciones, circunstancias, porque tenían una edad avanzada, no podían tener hijos. O sea, la situación no era, o sea, su realidad no era la más favorable para la promesa que Dios le estaba dando. Pero otra de las características que podemos ver es que son poderosas. O sea, sus promesas tienen el poder para sanar, para cambiarte la vida, para dimensionarte. Ese es el poder que tiene cada promesa de Dios en nuestra vida. Y hay unas promesas, Eliezer, que me llaman la atención, que algunas son incondicionales y otras son condicionadas. Háblame de las que son condicionadas. Por lo menos en Deuteronomio 28 nos habla que Dios dice: si obedecieres hoy mi voz
Así es. y pusieses por obra cada uno de mis mandamientos, dice, estas bendiciones te perseguirán. Así es. O sea, hay promesas de Dios para nuestra vida que se cumplen si yo estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios, los mandamientos de Dios para nuestra vida. Así es. Hay promesas que son condicionales, depende de nuestra obediencia, como le dices tú, y depende de nuestra fe. O sea, por medio de que le hemos creído y tenemos fe, como por ejemplo hay una promesa que me encanta que es de Malaquías acerca de nuestras finanzas. Cómo Él puede cubrir nuestras finanzas, cómo Él puede hacer huir el devorador, cómo Él puede hacer que nuestra tierra sea deseable cuando nosotros diezmamos. Eso es una promesa, pero es condicionada. O sea, Dios te lo da si tú haces esto, porque es una condición. Dios te dice, ok, entrégame esto para ayudarte todo esto. Eso es una promesa, pero hay promesas que son incondicionales, que solamente en creer en Él ya la tienes, como por ejemplo la salvación. La salvación, el que Dios prometió que iba a estar con nosotros todos los días. O sea, esa es una promesa. Son promesas incondicional, no cambia. Así y que es. Dios nunca deja de amarme, haga Así las es. cosas yo bien o haga las cosas mal, su amor no cambia, porque su amor no está basado en sentimientos. Correcto. Su amor es incondicional. Así es. Y me gustaría terminar esta reflexión, Viri, con algo que William Barclay, que es un comentarista, uno de los mejores comentaristas bíblicos, hablando acerca de la imagen que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina de Roma, Sí. donde se muestra cómo Dios señala con su dedo y está el hombre por otro lado tomando, y él dice que eso representa cómo Dios extiende su mano para darnos sus promesas y al mismo tiempo el hombre a través de la gracia las recibe para su vida. Y esa anécdota me impresionó muchísimo, y de verdad que nosotros tenemos que por la gracia recibir las promesas de Dios para nuestra vida. Así que esa es la invitación, que puedas permitirle a Dios que las promesas de Él las puedas tomar a través de la lectura y a través de la fe. Correcto, así que hoy la invitación es para que puedas recordar, volver a conectarte con Dios y decirle, Señor, muéstrame aquella promesa que me diste en algún momento de mi vida y que yo me olvidé, que yo descuidé, pero que yo sé que tú no te has olvidado y que ese es mi propósito. Quiero volver otra vez a estar en el centro de tu voluntad. Quiero estar bajo esa promesa. Y pídele al Señor para este 2024 cuál es la promesa que Él tiene para este año en tu vida. Y ese es el desafío del día de hoy. Ya sabemos que las promesas tienen poder. Las promesas Dios no se olvida, es un pacto, pero que la promesa se cumple mediante tu contacto con la palabra y la comunión con el Señor. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Puedes también comentar qué promesa Dios te ha dado en tu vida. Nos gustaría leerla y al mismo tiempo decirte que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. High Creativo Studios.